Hola a todos, hoy les voy a exponer y vamos a analizar sobre la decisión de Estados Unidos, en cabeza de su expresidente Donald Trump, de suspender la entrada de extranjeros provenientes inicialmente de 26 países de Europa en el marco de la pandemia del COVID-19. Esta decisión fue tomada el 12 de marzo de 2020. Esta decisión de política exterior se da en el marco de la declaración de una emergencia sanitaria mundial por la expansión del virus del COVID-19 proveniente de China, que para este momento de la decisión se conocía como una epidemia, pero semanas más adelante la Organización Mundial de la Salud la declararía como la pandemia que hoy conocemos. De igual forma, Estados Unidos declara un estado de emergencia nacional en todo su territorio, producto del aumento exponencial de los casos que convirtió a este país en uno de los centros y focos de la pandemia a nivel mundial. Cabe aclarar que la decisión acotó su cierre de fronteras principalmente en 14 países europeos, puntualizando que suspendía la entrada de la mayoría de extranjeros que hayan estado los últimos 14 días en esos territorios. La mayoría de estos países integran la Unión Europea, pero 3 de ellos no, que son Islandia, Noruega y Suiza, que corresponden a la zona Schengen, pero también abarcaban dentro de estas restricciones. Si bien la decisión no fue bien recibida por los gobiernos de los países a los que se restringió la entrada, el Estado americano atribuye la decisión en pro de la mitigación y la crisis sanitaria, protegiendo los intereses, el bienestar y la salud de sus ciudadanos. De igual forma, el expresidente Trump justifica la decisión atribuyendo a que la Unión Europea y los demás países a los cuales concierne no tomaron precauciones a tiempo de restringir viajes desde China u otras medidas para evitar los focos de contagio, y como resultado a esto, una gran cantidad de los nuevos casos de Estados Unidos fueron transmitidos por viajeros provenientes de Europa. El proceso de toma de decisión fue rápido y sin premeditación, donde tanto el Estado norteamericano, en este caso, como los europeos, estaban intentando adaptarse a ese gran reto de salud pública que enfrentaban todos los estados del mundo eh, en su primer gran pico, integrando decisiones de política internacional que ayudarían a mitigar la crisis en cierta medida y protegiendo el bienestar y la salud de la población por otro lado. De igual manera, los estados europeos concernientes no estuviesen de acuerdo, como bien ya dije, desató que un gran número de críticas y tensiones internacionales que, adicionalmente a la emergencia sanitaria que cada estado internamente estaba resolviendo, desató de manera recíproca que la Unión Europea se uniese a esta decisión, imponiendo restricciones de entrada a los ciudadanos estadounidenses. Ahora hablemos en cuanto a antecedentes y evidencia. Estados Unidos, en cuanto a su política exterior en el marco de la pandemia, su primera medida con respecto a la migración internacional en esta crisis fue cerrar las fronteras con sus países colindantes, México y Canadá, medida y decisión que más adelante se flexibilizó y permitió el ingreso a territorio estadounidense de estas dos nacionalidades, a personas de estas nacionalidades. Ahora bien, en cuanto a evidencia, si bien no hay una evidencia clara de que Estados Unidos o algún país del mundo hayan tomado una decisión total o parcial de la entrada de extranjeros a sus territorios en alguna emergencia sanitaria, que se pueda presentar como algún antecedente claro, en 1920, en el marco de la gripe española, Estados Unidos y España controlaban sus fronteras para restringir la libre circulación de extranjeros entre sus países colindantes. Ahora bien, por lo demás, las restricciones de ingreso o de orden internacional por parte de Estados Unidos no han estado ligadas a emergencias sanitarias, sino en respuesta a factores migratorios y en seguridad, siendo países como México y algunos países de Medio Oriente los más afectados de esta política internacional. Ahora bien, en cuanto a consecuencias, si bien se han presentado varias, la mayoría de ellas tienen un orden genérico e internacional. Es decir, cualquier país del mundo, independientemente de esta decisión, pudo llegar a tenerlas, bien sea la crisis económica y comercial, que en este caso afectaba las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, o algún país en particular de los afectados y Estados Unidos. También la caída de la industria aérea y turística, que bien sea entre el continente europeo y Norteamérica, era supremamente grande, en este momento tuvo una caída impresionante.
Ahora, como consecuencia puntual de esta decisión, se puede presentar la pausa de los tratados prescritos en cuanto a comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea o uno de los países concernientes. Ahora, si aterrizamos esta decisión a la teoría que hemos estado viendo durante el curso, podemos puntualizar dos modelos de esto. Primero, con respecto al racionalista, que responde al comportamiento de los países en el arena internacional, que está determinado por sus intereses, por sus objetivos y políticas nacionales. Entonces, en el caso de Estados Unidos, estaría respondiendo a la mitigación de una crisis sanitaria por el bienestar y la salud de su población. Ahora, vámonos al modelo organizacional, el cual establece la existencia de un proceso operativo estandarizado ante una contingencia o una crisis de carácter internacional. Por ello, los líderes tienen la expectativa de que cada organización dentro de su sistema cumplirá con la tarea asignada con el fin de evitar o mitigar las consecuencias de la crisis. Entonces, bajo el precepto de este modelo nos podemos preguntar, ¿tiene Estados Unidos la capacidad organizacional de llevar a cabo esta decisión en pro de sus intereses y el bienestar de la población? Por supuesto que la tiene y lo evidencia en sus procesos estandarizados por encima de muchas tomas de decisiones de nivel internacional de otros estados. Puntualicemos rápidamente en cuanto a antecedentes. Omitir la restricción y solo hacer control migratorio en el arribo de extranjeros, como se hizo con otras nacionalidades, como por ejemplo con la colombiana, o como nos los muestra el antecedente de 1920 que se expuso, ¿hubiese servido? No se sabe. Aún no hay evidencia clara que soporte dicha decisión, ya que de igual forma las variantes europeas hacen presencia en territorio estadounidense. Por último, abordemos en qué va la decisión. La administración del actual presidente estadounidense, Joe Biden, ha decidido mantener en pie las restricciones existentes para julio de 2021. Cabe resaltar que Estados Unidos es el país más afectado en el mundo por la pandemia, con más de 24 millones de casos y superando las 400.000 fallecidos. En ese sentido nos preguntamos, ¿la decisión tuvo un impacto importante? Por su parte, la Unión Europea sí ha flexibilizado sus medidas y ya deja entrar a estadounidenses a sus territorios. Claro está, con algunos requisitos. A partir del 1 de julio, ciudadanos y residentes de Estados Unidos podrán ingresar a territorio europeo con previa certificación de vacunación. Entonces, bajo este contexto en el cual se desarrolla actualmente la decisión, me parece de importancia aclarar por último que si bien los Estados Unidos restringió la entrada de varias procedencias mundiales y varias nacionalidades en el auge de la pandemia, con los países europeos es con uno de los que más estricto ha mantenido sus medidas y no las ha desbloqueado, más allá de la transición de los dos gobiernos entre Donald Trump y Joe Biden, en los cuales se ha mantenido la decisión, más allá de la reactivación social y económica que ha tenido el Estado norteamericano, sin contar el poderío internacional que está mostrando Estados Unidos frente a la pandemia con la vacunación masiva de turistas y de extranjeros de otras nacionalidades. Entonces, si bien como la Comisión Europea ha definido a Estados Unidos que son socios mundiales con responsabilidad, en este momento de la coyuntura podemos decir que la decisión de política exterior, al ser tan repentina y con antecedentes y evidencia tan reducida, tal vez lo más conveniente en el auge de la pandemia, tras un panorama de pocas alternativas, ha sido esta decisión. Ahora, las preguntas que surgen al final de toda exposición son, entonces, ¿sigue siendo necesario al día de hoy que Estados Unidos se mantenga firme en su decisión sin flexibilizar las medidas, teniendo en cuenta el avanzado proceso de vacunación que se lleva a nivel mundial? ¿Tiene otra intención más allá de la sanitaria? ¿Hasta cuándo debe estar firme esta decisión?